Aquí estamos. La expresión de la tarde son las 4:27. 4:27. Ya tenemos al que más sabe de migración, el experto, Fernando Almanzar. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Carmen, todo el equipo. Espero que estén todos muy bien. En este día ya un poco nublado, amenazando lluvia. Hey. Y hoy queremos comentar, dado que algunas personas han acercado, preocupado en el sentido de que, aunque no sale mucho en los periódicos, cada día se incrementa la cantidad de dominicanos que son devueltos de Colombia. O De sea, Colombia. devuelto en el aeropuerto. Sí, devuelto en el aeropuerto. O sea, no lo dejan entrar cuando uno llega. Cuando llega, ¿Y por qué, Fernando? lo, sí, lo devuelven entonces. Lo primero, debemos recordar lo siguiente. O sea, nosotros no necesitamos visa para entrar a Colombia. Pero, y aquí es que viene la definición que yo hago de una visa. O si usted no tiene visa también, o sea, si no necesita la visa. La visa es una autorización de presentación a un puerto de entrada. Eso es lo que es una visa. La visa, primero, hay que entender que no autoriza entrar a nadie a un país, ninguna visa. O sea, no existe visa en el mundo que a usted le autoriza entrar al país. El visado le autoriza a usted presentarse ante las autoridades para que ellos decidan si lo dejan entrar o no. O sea, le autoriza entrar a llegar al puerto de entrada. ¿Qué es un puerto de entrada? Bueno, cuando usted está en las Américas, por ejemplo, usted está en el puerto de salida, que es su país, por ejemplo, República Dominicana, nuestro país. Cuando usted llega al aeropuerto en Estados Unidos, usted está en el puerto de entrada. La entrada al país es en el momento que usted llega a migración y migración la autoriza a entrar. Le sella el pasaporte o hace un sellado electrónico que cada día se está utilizando más. Hay países que no están sellando, sino que en el sistema hacen una entrada electrónica y ya no están sellando. Cada día menos países están poniendo sello en los pasaportes. Y entonces el visado, cuando se necesita visado, a usted se le autoriza que usted se presente ahí a ese puerto de entrada. Por eso lo deja abordar la línea aérea para que usted llegue al puerto de entrada. Es tan así que las condiciones generales de un pasaje aéreo indican que no hay reembolso, no hay ningún tipo de beneficio. En la línea aérea no se hace responsable de que a usted lo dejen entrar o no a un país. Y es por eso que incluso en el propio Estados Unidos, cuando uno llega, una persona llega a un puerto de entrada y lo devuelven, allá se llama de remoción inmediata, immediate remover, tiene él que comprar su pasaje. Y hasta que él no compra su pasaje, está ahí, en el cuartico donde lo tenga. Cuando usted no necesita visa para entrar a un país, entonces lo que ese país autoriza no es que usted entre. Es decir, Colombia a nosotros no le exige visado de ningún tipo. Ustedes saben que ya hemos hablado aquí mismo en este programa de los diferentes tipos de visados, de forma tal que la persona entienda los diferentes tipos de autorizaciones para que usted se presente al puerto de entrada, como le llamo yo a la vez. Entonces, cuando Colombia no exige visado, por lo tanto, no exige una autorización, que es el visado, una preautorización, que es el visado, para que usted llegue al puerto de entrada. Usted puede llegar libremente, libremente. Pero en el puerto de entrada es que van a decidir si lo dejan entrar o no. Y ahí los requisitos pueden ser igual que en cualquier país. Y ahí es que está la confusión. Igual. O sea, de la misma manera que a mí me devuelven de Estados Unidos, porque el oficial de migración me hace unas cuantas preguntas y considera que no concuerda la respuesta que yo doy con el objetivo de un viaje de turismo, y por lo tanto considera que yo no voy a un viaje netamente de turismo, sino que puedo ir a otras actividades, que puede ser desde actividades ilícitas hasta actividades ilícitas graves, para decirlo así, hasta actividades que violan la ley, como trabajar en un país, por ejemplo, que son violaciones de la ley, pero no tiene la magnitud de las actividades ilícitas graves como tráfico de drogas o servicio de mula y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí ese oficial decide si lo deja entrar a usted. ¿Qué sucede? Que dada que la mayoría de la población lo que considera y cree que es como una entrada libre, que usted va a Colombia y es como si fuese para Santiago. Usted a Santiago, usted se montó en la guagua del 9,
y usted llegó a Santiago, sin problema. No, entonces se interpreta que es así, o muchas personas interpretan porque no conocen la intríngulis, y ustedes saben que entonces Colombia se ha convertido en el destino preponderante del primer viaje de un dominicano medio. ¿Entiendes? O sea, como es relativamente económico, con la low cost para Jet, Wingo y las demás líneas, tienen pasajes a veces bastante económicos. Si se compran con tiempo, entonces se ha convertido en el principal destino para el dominicano que viaja por primera vez. Como ese dominicano viaja por primera vez, no comprende esta intríngulis que yo estoy tratando de explicar. Entonces llega ya sin ningún tipo de preparación. Llega sin ningún tipo de preparación. Cuando el oficial de migración lo selecciona al azar, lo selecciona porque ve algún movimiento extraño. Recuerden que en los aeropuertos hay tanto control que desde que usted se desmonta del avión lo están vigilando. Nunca se deben olvidar eso. Nosotros no estamos libres en los aeropuertos. En ningún aeropuerto del mundo usted está libre ya. Antes se tenía quizá más libertad, pero todos los aeropuertos del mundo tienen unos niveles de seguridad bastante fuertes, a un nivel, repito, que usted lo están vigilando de manera constante y permanente, con sistemas incluso que si por cualquier circunstancia, una de las personas que manejan esas verificaciones que se hacen a través de la cámara, observen usted algún movimiento extraño, le van dando seguimiento en el aeropuerto entero, de cámara en cámara, sin que usted lo sepa. En el aeropuerto completo, de cámara en cámara, sin que usted lo sepa, le están dando seguimiento. Y por eso que usted ve que todavía en la puerta del avión hay personas que le hacen una otra verificación, lo que vendría a ser casi una tercera verificación, que eso lo hacen incluso aquí mismo en las Américas. O sea, hay personas que están ya en la sala de espera, en nuestro aeropuerto de las Américas, en Punta Cana, y llega un oficial y lo llama y lo baja y le hace otra verificación antes de ya en el avión. Entonces, la persona llega sin ningún tipo de preparación. No llega bastante claro, se pone un poco nervioso, quizás por su falta de experiencia de viaje, no lleva fondos suficientes para demostrar que va como visado de turismo, no tiene bastante claro y firme por escrito, no solamente de palabra, al hotel donde va, no tiene claro a veces las actividades que va a hacer, y todo ese tipo de circunstancias dan como resultado entonces que genera una serie de dudas en el oficial de migración y procede entonces a no autorizar a la entrada a Colombia y devolverlo. Y devolverlo entonces en el próximo vuelo que él pueda conseguir. Las líneas, repito, no son responsables. Hay algunas líneas que, dada la circunstancia, permiten, si hay espacio, si hay cupo, a ese pasajero volver a la República Dominicana. Por ejemplo, si a usted llegó, no sé, en un vuelo a las 8 de la mañana a Bogotá, no lo dejan entrar. A veces la línea de cortesía, no tiene obligación legal, repito, de cortesía, eso está en el contrato, porque cuando usted, aunque usted uno no se dé cuenta, cuando usted compra un boleto aéreo, usted firma un contrato. Lo que pasa que son contratos de adhesión, como el contrato de la tarjeta, que si usted quiere la firma y si no, no es obligado el contrato, ¿verdad? Pero si usted quiere la tarjeta, tiene que firmar. Y si no firma, entonces no le dan la tarjeta, pero no es obligado. Más o menos es el espíritu también del contrato que cuando usted compra un boleto aéreo, asume. Por el simple hecho de comprar boleto aéreo, usted asume las condiciones que le impone la línea. Entonces, a veces sí, si hay espacio sin cobrarle, le dejan regresar en el momento que tenga un vuelo, que tenga espacio, que no haya vendido asiento, lo pueden dejar sin tener, repito, la línea, ningún tipo de obligación. Se agrava un poco más, porque entonces, como usted regresa de vuelto a la República Dominicana, desde el aeropuerto, aquí en migración también le harán otro registro en República Dominicana. Toda persona que sea devuelto de un aeropuerto internacional, aquí en la República Dominicana, también le harán una verificación a la llegada. Y tendrá que pasar por migración de dominicanos para hacer una verificación, ya hacen una entrevista para validar que la devolución no es fruto de ningún tipo, vamos a decir, de violación de la ley, porque recuerden, el hecho de que a usted lo devuelvan simple y llanamente, porque el oficial de migración decidió que usted no cumple los requisitos para el motivo de la visita que usted dice que va a hacer, en la práctica usted no ha violado ninguna ley, usted no está acusado de nada y su expediente en principio está limpio, porque eso es una prerrogativa, ¿verdad? Una prerrogativa de cada país
permitir la entrada o no permitir la entrada de una persona. O sea, es una prerrogativa y no tiene ni siquiera necesariamente que dar algún tipo de explicación formal a la persona. Entonces, aquí viene la parte después de toda esta parte teórica, conceptual, bien, ¿cómo podemos evitar que nos devuelvan de Colombia o de Perú o de un país? Bueno, lo primero es yo uso lo siguiente y todas las personas que viajan conmigo yo uso lo siguiente. Yo siempre viajo con una carpeta de viaje, con una carpeta de viaje, siempre. En esa carpeta de viaje yo tengo todos los justificantes necesarios de a lo que yo voy a ese país. ¿Qué va? Y aquí entonces lo pongo. Número uno, vuelo de regreso. Y lo tengo impreso para si me lo piden poder mostrar. Mira aquí, ¿tiene usted vuelo de regreso? Sí, en tal fecha y aquí lo tengo. Para que lo pueda ver, no tenga que buscarlo en el celular, no tenga que llamar a ningún sitio, no tengamos que irnos al cuartico. No, aquí mismo yo lo tengo en mi carpeta. Yo hago una carpeta y la encuaderno a cada país que yo voy a viajar. Esa es mi costumbre. Y eso me ha evitado muchos problemas porque a cualquiera lo devuelven. Y hago está aclarando porque podíamos pensar, bueno, es que devuelven nada más al que le ven un perfil, no sé, de que no tiene dinero para hacer turismo en ese país. No, 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 señores. A cualquiera lo devuelven. A cualquiera, porque son muchos los elementos por los que usted lo pueden devolver. Entonces, en esa carpeta, repito, tengo primero mi reserva de regreso confirmada, una reserva paga confirmada, incluso con el recibo detrás de cuánto pagué por ese vuelo. Tengo los hoteles donde yo me voy a quedar. Si yo me voy a Colombia y me voy a ir a Medellín, me voy a Cartagena o a otro sitio, yo tengo todas las reservas de la estadía que yo voy a hacer en Colombia. Tantas noches en Bogotá, tantas noches en Medellín, tantas noches en Cádiz, donde usted vaya. Todas las reservas impresas. Tengo, lógicamente, entonces también el justificante de los recursos, porque aquí viene otra cosa. Usted va a hacer turismo. Entonces, si yo voy a un hotel o 6 noches de hoteles y la factura de esas 6 noches, recuerden, en la reserva lo dice, habla de que yo voy a pagar $700 o $500 o $300, depende del hotel donde usted vaya, yo tengo que tener los medios para justificar eso. ¿Con qué yo voy a pagar eso? Puede ser en efectivo, puede ser con tarjeta, pero lógicamente debo tener dinero en efectivo. Entonces, muchas personas son de vuelta de Colombia porque cuando le exigen el efectivo, señor, andan con 50 y $100. ¿Qué le parece? Con 50 y $100 se presentan y el mismo dice, pero usted va a durar una semana y viene con $100. No, que lo demás es con tarjeta. Entonces, eso genera. Entonces, finalmente, si lo llevan, porque la devolución no se hace ipso facto ahí mismo cuando usted está en migración, sino que regularmente ellos si consideran que le deben hacer una segunda evaluación, pues lo llevan al cuartico, como decimos, como se ha popularizado en República Dominicana por el tema del cuartico de Estados Unidos. Lo llevan al cuartico para hacer una segunda verificación y lo dejan mucho tiempo a veces esperando. Y es una manera, incluso táctica psicológica, para ver si usted se desespera, para ver la reacción que usted pueda tener. Y lo pueden dejar ahí 20 minutos, 25 minutos y nadie habla con usted. Lo dejan ahí. Y luego entonces se presenta y le hacen otras preguntas nuevas para validar. Entonces siempre viajen con su carpeta, con todas las informaciones del viaje, si llevan seguro, su seguro de viaje, su reserva de vuelo, los hoteles donde ustedes se van a quedar y viajan con un efectivo más o menos justificable, acorde a la cantidad de días que usted dice que va a durar, ¿no? A la cantidad de días que usted dice que va a durar, para que ellos vean que usted ha llegado con algo bien planificado, que usted efectivamente es un turista y sobre todo, número uno, mantenga la calma. Número dos, no irrespete, no se moleste con el oficial de migración, porque regularmente eso lo que hace es empeorar mucho las cosas. Recuerde que al fin y al cabo es el que tiene el poder de decidir si usted entra o no entra o de ponerle la cosa difícil. ¿Cuáles incluso son las cosas difíciles? Bueno, pues le voy a decir algo. A veces lo dejan entrar y como usted quizá no le habló en buen tono al oficial de migración, ¿sabe lo que hacen? Le ponen una nota de alarma y cuando usted va a salir de ese país, lo están esperando para hacer un chequeo y lo bajan al aeropuerto entonces para verificar la maleta a ver si usted lleva drogas. Esa es la realidad, ¿eh? Esa es
en la realidad de cuando se molesta a un oficial de migración, que puede utilizar ese poder aunque te deje entrar para hacértelo difícil, incluso para la salida. Entonces, mantengan el respeto, respondan de manera firme, con educación y de manera firme, sin abundar. Saben que nosotros los dominicanos tenemos la costumbre de abundar, porque ese es nuestro estilo. Usted no abunda, usted responde lo que le preguntan y nada más. Y sobre todo, repito, mantenga la calma. Y mi recomendación final es siempre viaje con una carpeta encuadernada de viaje donde justifique todo lo que usted va a hacer en ese país. Y de esa manera va a disminuir, porque lógicamente no hay garantía en ningún lado de que ningún país nada le puede garantizar o nadie le puede garantizar que lo van a dejar entrar a un país. Pero con la experiencia que nosotros tenemos de muchos países y de cientos de entradas de aeropuertos alrededor del mundo, creo que con eso se puede evitar entre un 80 a un 90% de las devoluciones. Y a mí, en lo personal y con nuestros clientes, ha funcionado bastante y con eso hemos evitado muchas devoluciones en muchos países. Fernando, vamos a Así tomar esta que, llamada a ver si tiene que ver con el tema. Buenas sí, tardes. Buenas tardes. Fernando, muy una buenas pregunta. tardes. ¿En Sí. qué nivel está, o más o menos, cómo va si va encaminado el asunto de la eliminación de la visa Schengen para ingresar al territorio español? Y de ser así, ¿qué haría España para evitar, digamos, que el éxodo de dominicanos? Porque eso sería un tema. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso? Hay un programa, yo hice un programa justo aquí cuando se popularizó eso, y a veces yo hago, no me gusta hacer el papel de pájaro de maragüero, pero lo hago, porque salen tantas cosas en los medios de comunicación, incluso asesores con cierto nivel de fama comenzaron a decir y andan por ahí que próximamente vamos a tener, miren, eso no está en nada, eso no existe, olvidémonos de eso, eso no está encaminado en nada, eso es mentira. Eso no está encaminado absolutamente en nada. Y yo se lo demuestro a cualquier persona que eso no está encaminado, con argumentos contundentes, no, con argumentos contundentes y el por qué. Eso no está en ningún encaminado. Eso no está encaminado en ningún sitio. Eso se ha conversado de manera informal entre las autoridades de la República Dominicana y las autoridades extranjeras, pero ya yo expliqué lo complejo que es eso. Recuerden que no de España, recuerden que es una decisión de 27 países que tienen que decidirlo de manera unánime y agotar un proceso larguísimo, que va desde el Consejo Schengen, que pasa por el Parlamento y termina en el Consejo Europeo. Entonces, eso no es fácil conseguirlo y eso no está en nada y eso no va a pasar, como lo dije, ni en el corto ni en el medio plazo. Quisiera que sí, pero bueno, es lo que yo veo. Bueno, Entonces, ahí está la Roberto, Carmen, respuesta. muchísimas gracias. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros en el 809-688-3534 por WhatsApp. 809, repito, 688-3534 para cualquier tipo de servicio consular obligatorio de Estados Unidos, de España y de Canadá. Trabajamos otros países, pero de manera especial esos tres. Así que como